la otra por la otra. Por favor, abrir las dos hojas de las puertas para que podamos salir sin amontonarnos. También les recuerdo poner sus celulares en silencio y a la hora del café y las galletas devolverlos. Ahora me da muchísimo gusto presentarles a la doctora Cristina Martínez Garza. Ella es investigadora, profesora titular B de tiempo completo en el Departamento de Ecología Evolutiva en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estudió su licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias y su doctorado en la Universidad de Illinois en Chicago. Es SNI nivel 2 y además es miembro de numerosas sociedades científicas relacionadas con la ecología tropical y la restauración. Tiene más de 30 publicaciones científicas de altísima calidad, además es una divulgadora de la ciencia muy prolífica y sus líneas de investigación son la restauración de selvas tropicales, en particular selvas secas y selvas húmedas, y tiene muchísima experiencia tanto en investigación como en el trabajo ya de campo en esta área. Entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias a todos. Yo les voy a hablar el día de hoy de todas las experiencias de restauración que hemos desarrollado en estos años en la selva húmeda y estacional de México. Las metas de la restauración ecológica son recuperar estructura, función y durabilidad de ecosistemas que han sido degradados o destruidos, y la meta más importante es recuperar la biodiversidad. Entonces, un poquito como empezando en qué nos basamos para hacer restauración. En este esquema les estoy mostrando cómo funcionan los ecosistemas en términos de interacciones, y la teoría del control ascendente dice que el ecosistema está controlado desde abajo. Los nutrientes en el suelo van a permitir que las plantas crezcan, que son los productores primarios. Si hay productores primarios, va a haber consumidores primarios, y si hay consumidores primarios, va a haber consumidores secundarios. La teoría descendente del ecosistema dice que si no hay consumidores secundarios, no habría plantas, porque los consumidores secundarios son los que mantienen a raya a los herbívoros. Con este esquema en mente, pensemos cómo son los ecosistemas hoy en día. Los ecosistemas están totalmente fragmentados. Lo que vemos son paisajes agropecuarios permanentes, y en estos sitios hay fragmentos de bosque en diferentes estados de conservación que están o no conectados entre sí, y esto limita mucho el movimiento de plantas y animales en los paisajes. Cuando hacemos restauración, podemos hacer una intervención mínima en donde necesitamos poco dinero y poco conocimiento, porque de lo que se trata es de detener la perturbación. Tenemos otros niveles de intervención, y el máximo se refiere a la plantación de especies nativas. En este caso necesitamos mucho conocimiento y mucho dinero para preparar estas especies. En esta plática les voy a hablar de nuestras experiencias en Los Tuxtlas, en Veracruz, en Jalisco, en Morelos, y un poquito de lo que hemos hecho en Puebla. Como ustedes pueden ver aquí, es selva húmeda en Los Tuxtlas y selva estacional en el resto de los estados, y la diferencia más contrastante es la cantidad de lluvia. Ustedes pueden ver cómo la cantidad de lluvia que cae en Chamela y la que cae en Los Tuxtlas es una diferencia de 7 veces. La otra diferencia importante entre la selva estacional y la húmeda es la cantidad de meses que las plantas pasan sin hojas en la selva estacional. Entonces, volviendo a nuestro esquema, pensando en el control ascendente de los ecosistemas, tenemos que empezar diciendo que todo comienza si tenemos suelo. Entonces, sería un lugar con suelo donde pueden comenzar una intervención mínima, es decir, si detenemos la perturbación, estaremos favoreciendo procesos de sucesión natural, es decir, el recambio de especies
y más tarde especies sucesionales tardías o no pioneras. El asunto es que en los paisajes agropecuarios permanentes no hay banco de semillas. Entonces, si hay suelo, tendrían que llegar las semillas por eventos de dispersión. Entonces, en este momento ya necesitamos a los consumidores primarios. O solo llegarían las especies dispersadas por el viento. El asunto es que en los ecosistemas tropicales más del 60% de las especies están dispersadas por animales. Así lucía el pastizal en los Tuxtlas, donde comenzamos un experimento de restauración ecológica para evaluar estos procesos. Entonces, en ese paisaje, esto fue lo primero que vimos. Los primeros años encontramos una sola especie de ave volando en estos lugares y muy pocos individuos. Esta especie se alimenta de insectos y esporádicamente de frutos. Entonces, ¿qué pasa con las semillas? ¿Cómo se mueven en estos paisajes? En esta gráfica, ustedes ven a las especies pioneras en 3 hábitats: el bosque conservado, los pastizales y la selva secundaria. Y esta es una curva de acumulación de especies. Entonces, las especies pioneras se acumulan, hay muchas especies, y se acumulan de la misma forma en estos 3 hábitats. Si nosotros vemos la composición de estas especies, vemos que todos los hábitats se mezclan. Es decir, las pioneras son buenas moviéndose en estos paisajes. Muchos animales las dispersan. Y si son dispersadas por viento, también se mueven muy bien en los paisajes. Las especies sucesionales tardías, ustedes pueden ver que en el bosque conservado la curva de acumulación de especies es mayor. Y en los pastizales y la selva secundaria, esa curva ya se sentó. Es decir, aquí no van a llegar más especies sucesionales tardías. Además, si nosotros revisamos la composición de especies, notamos que las especies que llegan a los pastizales es un grupo de especies, son otras, no son las que usualmente están habitando la selva madura. Entonces, aquí podemos tener el peligro de que se forme lo que nosotros llamamos un desierto de pioneras, es decir, un lugar que es verde, tiene árboles, pero todas son especies pioneras de corta vida y que dan muy poca diversidad, y no es un bosque maduro. ¿Qué pasó en Sierra de Gordo? Es el estacional en Morelos. Hicimos lo mismo, hicimos exclusiones de ganado, y aquí revisamos primero el movimiento de las hierbas, que es una parte muy importante de este ecosistema. En esta gráfica lo que les muestro es el número de especies y la biomasa de hierbas. La columna oscura son las especies nativas y la columna blanca son las especies ruderales. Ustedes pueden aquí ver 3 hábitats, donde aún están las vacas, los sitios excluidos de la perturbación y la selva conservada. Y lo que nosotros encontramos es que en estos lugares, debido a que las vacas entran a todas partes, están moviendo tanto plantas nativas como plantas ruderales. Cuando nosotros excluimos al ganado, la cantidad de especies ruderales disminuye, aunque la biomasa sea igual. Y si ustedes ven, en el sitio conservado hay menos especies ruderales y menos biomasa ruderal. Entonces, estas son las condiciones a las que queremos llegar con esta intervención de restauración. El asunto es que, aún excluyendo el ganado, podemos tener una sucesión detenida. Es decir, sí crecen los pastos y están ahí, pero no procede la sucesión hacia un bosque. Y entonces pensamos en intervenir más. Y la intervención máxima de restauración se refiere al establecimiento de especies nativas. ¿Qué queremos hacer con las plantaciones? Las plantaciones incrementan inmediatamente la biodiversidad,
pero también bajo sus copas podemos pensar que va a aumentar la lluvia de semillas, el reclutamiento y que vamos a modificar el movimiento de los animales en el paisaje. Entonces, en los Tuxtlas lo que hicimos fueron 24 parcelas y tuvimos 3 combinaciones, 3 tratamientos con 2 combinaciones de plantaciones. En 8 parcelas sembramos 12 especies con frutos carnosos que son dispersados por animales, que atraen animales, y en otras 8 parcelas sembramos 12 especies con frutos secos que no alimentan a los animales, no los atraen. 8 parcelas las dejamos sin plantación. Cuando nosotros metemos las plantas para hacer restauración, pues el primer paso es que sobrevivan. No siempre se tienen los resultados esperados. En este experimento en los Tuxtlas, después de la primera plantación, hubo una sequía que duró 15 días. Y en esos 15 días se murió el 70% de las plántulas que sembramos. Eso nos permitió hacer este análisis donde vimos cuáles eran las causas de esa mortalidad. Los suelos de los Tuxtlas, que son muy pedregosos, tienen muy poca profundidad. Y aquí vimos que cuando sembrábamos plantas grandes, de más de 4 milímetros de diámetro a la base, no importaba si el suelo era delgado o profundo, tenían alta sobrevivencia. Por otra parte, las plántulas pequeñas necesitaban suelos profundos para tener alta sobrevivencia. ¿Qué pasa con las plántulas en los sitios abiertos? Nosotros sembramos 4 especies pioneras, es decir, que están habituadas a crecer en áreas abiertas, y 8 especies no pioneras, que son especies del bosque maduro. En las áreas abiertas puede haber hasta 30 grados centígrados en el suelo. Entonces, las plantas lo que necesitan es crecer rápidamente y alejarse del suelo para no quemarse. Así, nosotros encontramos que para las especies que sembramos, aquellas que fueron las más altas fueron las que mostraron la mayor sobrevivencia. Los puntos negros son las especies pioneras. A nadie sorprende eso, son las que crecen rápido. Sin embargo, hay especies no pioneras que también lograron altas tasas de crecimiento y alta sobrevivencia. En Chamela nos sucedió algo totalmente distinto. Buscando la mayor sobrevivencia, hicimos 3 tratamientos de manejo para nuestras plantaciones de 11 especies. En el control sembramos la planta únicamente. En otro tratamiento cortamos el pasto alrededor de las plántulas. Y en el tercer tratamiento utilizamos acolchados plásticos. Cayó un huracán y fueron excelentes noticias para nosotros porque la sobrevivencia fue muy alta para todas las especies y los tratamientos no tuvieron efecto en términos de sobrevivencia. De hecho, el control, es decir, donde no cortamos nada ni pusimos el carísimo acolchado, fue donde se tuvo la mayor sobrevivencia. Entonces, pensando que ya logramos establecer las plantaciones, sabemos que las plantaciones van a estar afectadas por los nutrientes que hay en el suelo y a su vez, cuando las plantas crezcan, la hojarasca que tiren y las raíces que desarrollen van a afectar los nutrientes. Entonces, esto es una retroalimentación. En estos términos, para los Tuxtlas Veracruz, lo que encontramos es que el suelo es muy heterogéneo. A 1 metro de distancia puedes encontrar otro suelo totalmente diferente y otra profundidad. Entonces, un parche en donde haya un poquito de pH más arriba puede favorecer el crecimiento en la altura de las plántulas. Y eso es muy importante, como les digo, porque ese crecimiento en la altura hace que sobrevivan. Para Quilamula Morelos, donde tenemos esta plantación de 6 especies, sucedió un patrón exactamente igual. Esto es muy interesante porque las condiciones y los procesos que se dan en el suelo en la selva estacional
son muchísimo más lentos que lo que sucede en la selva húmeda. Y sin embargo, aquí también encontramos que un pH más alto permitía un mayor crecimiento de plántulas sembradas. Bueno, logramos por fin establecer las plantaciones. Estas plantaciones van a crecer y entonces ahora esperamos que modifiquen las condiciones microambientales para que se puedan reclutar las plantas y que atraigan animales y que se puedan mover en estos paisajes. Aquí lo que les muestro son los resultados de 60 meses de reclutamiento en las plantaciones en los Tuxtlas. Como les comentaba, ahí tuvimos una combinación de plantas con frutos secos, una combinación de plantas con frutos carnosos que atraen animales y las exclusiones. Y lo que encontramos fue, sorpresivamente, que hubo mayor reclutamiento en las plantaciones de especies dispersadas por viento. Es decir, los animales están yendo a todas las parcelas, ahora les voy a mostrar esos datos. Pero por alguna razón, las plantas están creciendo mejor en donde sembramos puras especies con frutos secos. Nosotros se lo atribuimos a que las especies que tienen frutos secos son especies que se comparten con la selva estacional. Entonces tiran muchas hojas. Y esta hojarasca, al parecer, está favoreciendo un mayor reclutamiento en estas parcelas. Ustedes pueden ver aquí la cantidad de hojarasca es menor en las plantaciones de especies dispersadas por animales, es mayor en las plantaciones de especies dispersadas por viento y es intermedia en las exclusiones. Específicamente, uno de los árboles pioneros que sembramos, que es el Eucalyptus apendiculatus, tiene un extenso dosel y una caída de hojarasca tremenda, y hay muchísimo reclutamiento bajo su copa. ¿Qué pasa con los animales en estos sistemas? Igual que las aves, al inicio solo encontramos una especie de roedor, y lo que encontramos, aquí ustedes pueden ver las plantaciones son las columnas negras y las exclusiones son las columnas grises. La parte de aquí arriba es el número promedio de ratones y la parte de aquí abajo es la cobertura de dosel. Y lo que pueden ver aquí es que al principio había muchos de estos roedores y conforme fueron creciendo los árboles se fueron de las parcelas. Este roedor es granívoro y es el único que encontramos en este paisaje al principio. Estuvo alimentándose de las semillas, pero en cuanto creció la cobertura se salió de las parcelas. Bueno, eso pensamos porque también encontramos muchas boas, entonces ahí fue un efecto conjunto. En el caso de los murciélagos encontramos que aumentaron, hubo una disminución y después volvieron a aumentar. Los censos de otros mamíferos apenas estamos comenzando a hacerlos con cámaras trampa. Ahora les muestro la gráfica completa de las aves en el paisaje. Ya tenemos una mayor riqueza y densidad de aves visitando estas parcelas. Los triángulos invertidos son las especies frugívoras y los rombos son las especies insectívoras. Entonces, a través del tiempo hemos visto que hay un patrón en el crecimiento del número de individuos y el número de especies frugívoras, mientras que las especies insectívoras se mantienen independientes del tiempo. En Sierra de Huautla no hicimos combinaciones de especies. Pusimos una mezcla, una única mezcla de especies. Tratamos de escoger muchas especies dispersadas por animales y algunas dispersadas por el viento. Sembramos en total 20 especies y lo que encontramos aquí en términos de movimiento de las plantas y de los animales en el paisaje es que en la intervención mínima hay una menor riqueza y densidad de aves en comparación con las plantaciones.
Esto que ven aquí es la densidad de semillas. Las columnas azules son las especies pioneras y las columnas rojas son las especies no pioneras. En esta primera columna están las especies dispersadas por viento y en esta segunda las dispersadas por animales. Lo que nosotros vimos en estas plantaciones después de 4 años de establecimiento es que las especies pioneras son las que están dominando este paisaje. Las especies pioneras dispersadas por animales. Entonces, como ustedes vieron, aunque empezamos con el control ascendente del ecosistema, rápidamente escalamos con las interacciones a lo que están haciendo el resto de los animales en estos paisajes. Por ejemplo, en Sierra de Huautla medimos la riqueza y densidad de lepidópteros en las zonas perturbadas, en los sitios sin plantaciones y en los sitios con plantaciones. Encontramos una riqueza similar en nuestros tratamientos de restauración y esto era significativamente más alto que en los sitios perturbados. Y pues las arañas hicieron lo propio. Llegaron a alimentarse de estos lepidópteros y cuando revisamos la fisiología de un depredador tan importante como esta araña, Nephila clavipes, encontramos que de hecho en las plantaciones las arañas estaban más gordas que en los sitios conservados. Fue una sorpresa. Nosotros esperábamos que la cantidad de recursos en las plantaciones fuera similar a lo que estaba en los sitios conservados, pero en realidad al parecer les estábamos dando más alimento. Bueno, y en conclusión, en todos estos experimentos que hemos desarrollado ya en 13 años, vemos que, por supuesto que el suelo juega un papel muy importante. Cuando se hacen las actividades ganaderas, el primer efecto es la compactación del suelo, que afecta mucho el crecimiento de las raíces, pero también la retención de agua. Eso hace que establecer las plantaciones sea un reto distinto en cada sitio perturbado. El reclutamiento natural en estas plantaciones va a ser diferente dependiendo de lo que haya en el paisaje y de lo que se siembre. Si se siembran plantas con frutos carnosos van a tener animales, pero si se siembran plantas con frutos secos van a dar hábitat a los animales, entonces también tenemos un reclutamiento. Entonces estos sitios van a atraer animales por diferentes condiciones, por hábitat, por alimento, porque son dispersores, porque son consumidores. En el caso del control descendente, nosotros vemos que empieza a ocurrir a la mitad o más al final de este proceso de restauración. Al inicio siempre es un control ascendente. Y entonces ya podemos ver arañas consumiendo lepidópteros y consumidores secundarios controlando a los granillos. ¿Qué sigue? Nosotros creemos que estos paisajes agropecuarios permanentes se van a quedar así, permanentes. Entonces estamos buscando la forma de que la biodiversidad coexista con las actividades productivas. Un grupo de estudiantes creó esta sociedad civil de paisajes integrales y está trabajando en los Tuxtlas y en Veracruz y están haciendo un tipo de diseño como este, en donde hacen islas de vegetación como las que nosotros creamos, que están compuestas de puros árboles nativos de la selva y al mismo tiempo tienen bancos de proteína para el ganado y otros árboles aislados. De tal forma que estos paisajes sean más heterogéneos y permitan el alimento del ganado, de hecho la mejora de los productos de este ganado, además del mantenimiento del movimiento de plantas y animales en estos paisajes. ¿Y qué más? Todo lo que hemos hecho estos años ha sido lo que llamamos restauración experimental sistémica. Es decir, restauramos los paisajes, pero lo hacemos con experimentos. Y esto es una parte muy importante porque
la iniciativa privada del gobierno hace proyectos de restauración muy grandes, pero usualmente se utiliza un solo tratamiento. Entonces, imaginen que ese tratamiento falla, ya no hay forma de ir atrás. Entonces, nosotros proponemos que todos los proyectos financiados por el gobierno, por la iniciativa privada, siempre estén hechos como experimentos. Siempre haya tratamientos que contrasten el número de especies, composición de especies, función de las especies, y que haya controles, lugares donde no pongan plantas. Esto hace que haya más heterogeneidad. Cuando se hacen las actividades productivas, lo primero que sucede es que los ambientes se vuelven homogéneos. Entonces, una meta muy importante de la restauración es hacerlos heterogéneos. Y la forma de hacer eso es con diferentes tratamientos y con áreas donde no se haga nada, que se permita que sucedan los procesos naturales. Esto también es muy importante en términos del cambio climático. No tenemos idea de cómo van a responder muchas especies al cambio climático, pero con estos experimentos hemos sacado a especies que usualmente crecen en el bosque maduro, las hemos sacado a crecer en áreas abiertas, que no es donde evolucionaron, y lo han hecho muy bien. Entonces, esas son, es una esperanza, y necesitamos saber qué va a pasar, cómo van a responder estas especies al cambio climático. Finalmente, cuando hacemos un experimento, podemos saber las causas y los efectos de un tratamiento. Y bueno, les agradezco muchísimo por venir. Estos proyectos han tenido una cantidad inmensa de gente trabajando y de patrocinadores. Especialmente quiero agradecer al personal de las estaciones de Los Tuxtla y de Sierra de Huautla, los dueños de la tierra, que nos han prestado la tierra para hacer todos estos experimentos, todos los estudiantes de la UAM que han ido a medir, a sembrar, a separar semillitas, y pues a ustedes que están aquí escuchando esto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos mucho tiempo para preguntas, así que descansa. Pues me parece una plática extremadamente interesante y desde luego muy importante en términos de la restauración de lo que tenemos en este país. Yo creo que es muy temprano para hacer la pregunta, pero de todas maneras la voy a hacer. Me refiero específicamente, en términos de biodiversidad, a la aparición de los primeros organismos epífitos, es decir, la biodiversidad en muchos de estos lugares no solamente es función de las plantas que crecen abajo, sino también las que crecen sobre las otras plantas. ¿En qué momento entran estas al sistema en este tipo de experimentos? En el caso de la selva estacional, como empezamos con una selva secundaria, los árboles aislados ya tienen epífitas y rápidamente empiezan a colonizar los árboles que nosotros sembramos. En el caso de la selva húmeda, en donde se empieza con un pastizal totalmente desnudo de árboles, ha tardado mucho, pero bueno, el experimento tiene 13 años y ya tenemos epífitas en los árboles. Entonces, pues sí, ya el asunto con las plantaciones es que estamos acelerando la sucesión natural. Estamos metiendo árboles que tardarían en llegar a 40 años. Entonces, nuestras plantaciones de 13 años ya se comportan como bosques sucesionales intermedios de 40, ¿no? Ya tienen epífitas. Gracias. Yo te quería preguntar, entiendo que cada sitio va a ser diferente y a veces sí va a haber sucesión detenida, a veces no, entonces es una pregunta bastante difícil, pero como estrategia general, pensando en los grandes proyectos de gobierno, quisiera saber tu opinión si sería recomendable como esta
esta visión o esta estrategia más económica, que es simplemente cercar para empezar a establecer estas islas de vegetación, que a veces no son las óptimas, a veces son desiertos verdes, como lo llamaste tú, pero sí sería conveniente como esta estrategia en general, como para un primer paso lo más económico posible hacia la creación de estas islas de vegetación, o sería peligroso en el sentido que dices, bueno, y si no funciona, entonces ya no hay paso atrás, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería tu recomendación al respecto? Ya ha habido avance en términos de eso, porque nuestras pláticas con CONAFOR, por ejemplo, ellos ocupan los lugares más erosionados y su único propósito es retener suelo, y entonces siembran pinos, ¿no? Entonces, es muy claro, yo antes me peleaba con ellos, pero ya me explicaron, ¿no? Que la única meta es retener suelo. Entonces, ellos tienen mapas de dónde hay que hacer eso, y son sus mapas que utilizan para apoyar. Y ese mapa lo combinamos con el mapa que tiene Conavio para los sitios donde se sugiere hacer restauración. Y ese mapa de Conavio, en los criterios que tiene es la cercanía a la fuente de vegetación. Entonces, Conavio lo que sugiere es hacer restauración cerca de una reserva o cerca de un fragmento. Entonces, en esos términos, pues en realidad en México y la gente que hace restauración en todo el mundo, hay mucho trabajo en Brasil y en Estados Unidos, tienen una idea muy clara de lo que tendría que hacerse. Si estás cerca de una vegetación que pueda ser fuente de semillas, puedes cercar. Si estás muy lejos y el suelo está muy erosionado, tienes que intervenir. Entonces, sí es mucho la intervención en términos de qué tan degradado está, ¿no? Está muy degradado, no hay suelo, tienes que intervenir. Si está poco degradado y además está cerca de un bosque o de una reserva, puedes intervenir mínimamente, es decir, quitar la perturbación. Esto que te digo de mezclar las dos, pues es para ir a la segura, ¿no? Porque podemos decir, claro, está ahí la reserva, ¿por qué no llegó nada? ¿Por qué se detuvo? Bueno, pues no sabemos el suelo, ¿no? Estos experimentos han permitido hacer un montón de análisis, ¿no? Que son muy caros. Esos análisis no los van a hacer en gobierno, ¿no? No van a ponerse a estudiar la profundidad del suelo, todos los nutrientes, no van a hacer eso. Entonces, la guía simple sería, si estás cerca, interviene mínimo, si estás lejos, interviene máximo. Pero mi sugerencia siempre sería mezclar tratamientos y hacer contrastes. Hola, quería preguntarte dos cosas. Una es sobre los dueños de la tierra, o sea, cómo los convencen para que no tengan vacas, que es muy fácil, ¿no? Y muy poca mano de obra, nada más les dejas que coman. Y la otra sería, si no han ustedes ocupado plantas nativas que sean de rápido crecimiento, por ejemplo, como la croma piramidal, que tiene su uso más rápido. Los Tuxtlas los convencimos con 3 millones de pesos. Si no hubo forma. Porque el suelo que nosotros usamos para el experimento es muy bueno. Entonces, lo que hicimos fue rentar la tierra por 30 años. El asunto es que ahorita el dueño está convencidísimo y quiere ceder otros terrenos gratis, y le dice a todos sus amigos cómo funciona, porque en sus terrenos había cárcavas, y en cuanto se pusieron las plantaciones se acabaron las cárcavas. En su terreno además son 12 hectáreas y solo el 20% está en plantaciones. Es decir, que aparte de que le rentamos por 30 años 12 hectáreas, solo estamos ocupando el 20% de esas hectáreas. En el resto del paisaje está su ganado y le va muy bien, porque el terreno con esas pequeñas islitas está produciendo más. Entonces, a él no lo pudimos convencer porque no había una experiencia previa, pero él está convenciendo a otros ganaderos en la región.
En Sierra de Huautla fue mucho más fácil porque la gente está convencida de que tiene que haber áreas conservadas. Y con ellos fue de pedirles que me dejaran usar sus terrenos más degradados y esos fueron los que cerqué. En Sierra de Huautla la gente tiene a sus vacas en unas áreas y estas áreas degradadas que yo usé son para vacas de los vecinos. Entonces si entran las vacas pagan a la comunidad. Entonces yo más o menos lo que pude hacer al principio cuando tuve dinero es como pagar esa renta y después dejé de pagarla, pero ellos también vieron los resultados. Y ese lugar, en Sierra de Huautla, Limón de Cochichinola, la gente está muy, muy convencida. Yo les decía, ¿qué plantas quieren que siembre? Yo voy a sembrar lo que ustedes necesiten. Y me dijeron, siembra lo que quieras, usamos todo. Entonces es una cosa impresionante de medicina, alimento, todo, absolutamente todo lo ocupas. Entonces sembré lo más que pude de frutos carnosos y ellos tienen una huma de venado. Entonces los venados se saltan a las parcelas porque tienen cerca eléctricas, pero no les detiene para nada. Y saltan los venados, consumen plantas, no las matan, no son como las vacas. Y de hecho hay algunas parcelas que las utilizan como criaderos. O sea, hemos encontrado venados recién nacidos adentro de nuestras parcelas. Y bueno, regresó el venado y regresaron los felinos grandes. Entonces ahí es como otro trabajo de estos lugares en donde estamos buscando conservar y mejorar, y sí mejora muchísimo y luego estamos un poco asustados, ¿no? Pero sí, va muy bien. En Puebla también fue un proyecto con la comunidad, la pagó Río Arronte, y entonces también muy convencida la gente de que necesitaba recuperar la vegetación. En Chamela es un ejemplo muy interesante, porque en Chamela es una organización privada que quería restaurar y pues nos pidió ayuda y dijimos pues sí, pero lo vamos a hacer a nuestro modo. Y entonces si uno va y ve eso, en ningún lado se ven los experimentos ni los tratamientos. Y finalmente sí sembramos poco, y fue una de las especies primeras que sembramos. No le fue tan bien como el eucaliptus, pero sí la tenemos y sí es pues de los árboles gigantescos que tenemos. Hay un asunto muy interesante sobre las pioneras. Sembramos muy pocas pioneras, porque las pioneras llegan solas. Entonces, lo que queremos es sembrar las sucesionales tardías. Pero las pioneras que sembramos y que crecieron mucho, o sea, las que alcanzaron las máximas alturas, en la primera temporada de lluvias, se las llevaron los truenos para matarlos. Entonces, en estos lugares los árboles no son tan altos. Los más altos se mueren. Entonces, sí son muy importantes las tasas de crecimiento en altura al principio, pero después como que se tienen que quedar enanos, porque hay mucho viento y también los rayos los matan. Hola Cristina. Hola. Quisiera preguntarte cuál es tu opinión sobre la política en este sexenio de restaurar con árboles frutales y caobas en las partes del sureste de México. Sí me llamó mucho la atención y quería más detalles, porque por una parte dijeron que no iban a meterse, digamos, a los sitios conservados, sino que iban a sembrarlo en áreas abiertas. Yo dije, pues sembrar árboles en áreas abiertas es excelente. El asunto de los bancos de proteínas es sembrar árboles para que se los coma el ganado, ¿no? Entonces no me parece mal, pero me parece que hay que revisarlo, porque en qué lugares y pues una sola especie, no sé, ¿no? Yo sinceramente pienso que si van a sembrar árboles en áreas abiertas va a estar muy bien, porque eso va a aumentar el movimiento de plantas en el paisaje. Otros estudios han mostrado que plantaciones incluso de eucalipto permite mayor reclutamiento bajo la copa, ¿no? Entonces, pues, si son en áreas abiertas, está bien. No creo que esa deba de ser la panacea.
México se comprometió a restaurar 8.5 millones de hectáreas para el 2030 y pues yo llevo como 3, entonces no sé cómo lo vamos a hacer, pero sí creo que en áreas abiertas pues era mejor que tener pastos. ¿Más preguntas? Cristina, muchas gracias por tu plática, muy interesante. Yo quisiera que nos platicaras un poquito cómo has logrado ser exitosa en términos de tener proyectos a largo plazo. Sabemos muy bien que muchas veces tú vas, colectas, estás seleccionando un sitio para trabajar y vuelves, ya lograste el dinero, vuelves un año después y ya no hay nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo has logrado tú tener esta continuidad que te permite tener estos parches de 13 años? En ambos lugares la clave fueron las estaciones. Las estaciones de biología, la presencia continua de estudiantes y profesores. El trabajo en Sierra de Huautla es de la Universidad de Morelos de hace décadas. Ha tenido presencia y de hecho los terrenos que tiene la estación de biología los cedió al pueblo y la gente del pueblo fueron los que sembraron con esta idea de que pues ellos son los que saben sembrar, ¿no? O sea, no vamos a enseñarles lo que ellos saben hacer, ¿no? Eso lo aprendemos de ellos. Entonces están muy involucrados y en los Tuxtlas está la estación cerca, ahí son terrenos privados, no está dentro de la estación ni está dentro de la reserva, pero la presencia de Rosy es vital, porque ella conoce a la gente la conoce a ella. Entonces, aunque estemos lejos, podemos alcanzar a la gente por teléfono y decir cómo van las cosas, y los estudiantes que pueden ir más frecuentemente, pues es los que mantienen. En términos de dinero sí ha sido extremadamente difícil. El establecimiento de los proyectos, uno fue la National Science Foundation en los Tuxtlas, y en Sierra de Huautla fue dinero de la SEP, de PROMEP, y dinero de ciencia básica. Es lo más caro, establecerlos y propagar y cercar. Y ya todos estos años ha sido de un poquito de National Geographic y un poquito de la universidad y muchito de nuestros bolsillos, y pues ha sido así, pero sí, básicamente siempre es la gente de las estaciones, los estudiantes, los dueños convencidos de que está funcionando. Hola Cristina, solo quería escuchar un poco tu opinión, hablaste de CONAFOR. Nosotros tenemos un problema en la Mixteca Alta, en Oaxaca, donde lo que el ecosistema natural son pastizales. Y el pastizal siempre se ha visto como algo que es secundario, introducido, que efectivamente sí hay pastizales de ese tipo, pero los hay también nativos, ¿no? Y aparte en esta zona de la Mixteca pues se encontró un récord de biodiversidad, entonces es un espacio que se quiere tratar de conservar. Y justo el problema que tenemos con CONAFOR es que esto que comentas de su estrategia de sembrar pinos, ¿no?, en todos lados, pero aquí es un problema porque el pino tapa al pastizal y efectivamente pues, se mueren un montón de especies, además de que está cerca de la reserva de Tehuacán y por lo tanto han encontrado águila real que vive de la cacería de roedores en los pastizales. Entonces un poco me gustaría escuchar cómo tú dijiste, ya entendí un poco este asunto de CONAFOR, por qué sembrativos, pero un poco en este contacto con ellos, ¿qué estrategias o qué podrías recomendarnos en el sentido de cómo negociar con CONAFOR este tipo de cosas, si es que sabes cómo se puede? No, sí se puede. Fíjate que ahorita que mencionas lo de los pastizales, acabo de asistir a esta evaluación que está haciendo Conavio de las metas de Aichi, y un punto que salió a colación fue que hay 0 restauración de pastizales y disminuyó muchísimo la cobertura y nadie está haciendo recuperación. Pues mira, yo sí llevo 13 años peleándome con lo de CONAFOR, ¿no? Porque ellos dicen
dicen que hacen restauración cuando hacen estos hoyos en la tierra para que haya agua, ¿no? Eso es su restauración, así le llaman. Y yo decía, no, pues eso no es. Y luego, bueno, la plantación de pino, pues es reforestación, ¿no? Son los que hacen. Pero bueno, yo creo que sí hay que seguir intentando. Yo empezaría por darte mis contactos, porque las personas con las que yo he hablado, pues hemos ido y venido, ¿no?, discutiendo cómo deberíamos de hacer las cosas juntos. Entonces a lo mejor ellos, ese sería el primer paso, ¿no?, tratar de hablar con ellos. Lo que me estás diciendo es vital, porque es un error que se ha cometido mucho en Estados Unidos, donde un ecosistema muy importante es la pradera alta, y pues la gente decía, no, pero es que la pradera atrae el fuego, entonces tenemos que detener el fuego. Y cuando detienen el fuego en la pradera, empiezan a crecer árboles de una sola especie, contra las, no sé, 40, 50 que viven en la pradera alta, ¿no? Entonces, eso ya se sabe. Creo que sí es un poquito de ir de hacer ese trabajo. Pero ¿por qué sembraron? O sea, hay pasto, pero ¿está el suelo erosionado? Sí, muy erosionado. Es una zona súper erosionada con islas de pastizales que van quedando. Y entonces, por lo mismo, la filtración de agua y el suelo en sí, naturalmente, no es tan profundo. Entonces, ellos lo que argumentan es que con eso traen agua. Pero también ya se les ha demostrado que no hay más agua en estos sitios donde, al contrario, creo que hasta reducen la cantidad de agua. Entonces, vamos a hablar con ellos, yo te comparo. Sí, gracias Cristina por la presentación. Me acuerdo que un enfoque interesante tuyo también ha sido el de empezar con las especies sucesionales y analizar características cuáles son aptas, ¿no? Porque no todos funcionan igual, y la selección inicial de las especies siempre es una discusión. Finalmente los pioneros y había luego sucesionales. Pero ¿podrías comentarle un poquito sobre esta investigación de las hojas de las especies que podrían ser indicadores? ¿Cuáles son los más indicados? Lo que encontramos en esos términos es que el número de árboles en los Tuxtlas, por ejemplo, es de 300 especies, ¿no? De esas 300 especies, el 20% son las especies pioneras, las que ya sabemos que van a crecer rápido y que la van a hacer muy bien en las áreas abiertas. Y el otro 80% son especies sucesionales tardías. Entonces, de esas, ¿cómo escogemos? Y lo que empezamos a ver es cómo es su ecología adentro del bosque. Y encontramos que hay un grupo de especies que son las que usualmente llegan a doser o son emergentes, que tienen la capacidad de hacer hojas de sol cuando están en el sol y hojas de sombra cuando están en la sombra, porque como su copa está una parte expuesta al sol y otra parte abajo, pues tienen esa plasticidad. Entonces, una de las preguntas iniciales de mi investigación fue si estas especies son capaces de hacer esos dos tipos de hojas cuando son adultas, ¿tendrán esa capacidad cuando son plantulitas? Y la respuesta fue que sí, que si están germinando, creciendo dentro del bosque maduro, que no tiene luz, hacen hojas de sombra, y que si las sembramos en el pastizal abierto, desarrollan hojas de sol. Entonces esas fueron las mejores especies. Incluso algunas de esas, como les mostré, superaron a las pioneras en crecimiento. Entonces, cuando hicimos estas segundas, esta evaluación la hice en unas plantaciones que tenía Martín en los Tuxtlas, y luego con ese criterio fue que escogimos este segundo grupo de especies para el segundo experimento. Entonces escogimos especies que sabíamos que tenían esta plasticidad. Y esto es muy interesante porque hay un banco de datos mundial que se llama TRAE y tiene todas las características foliares de las especies. Entonces no es necesario aventarse este análisis otra vez. Se pueden solicitar esos datos y ver qué especies muestran la mayor plasticidad
y con eso seleccionar especies para otros ecosistemas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, le damos las gracias otra vez a Cristina.